Buenas tardes, vamos a dar los minutos de conectividad para la sesión del día de hoy, 6 de noviembre de 2020, para dar inicio a la sesión de fisiología correspondiente.
Un cordial saludo a los estudiantes que se encuentran en este momento activos y los que nos vean de manera sincrónica. Un saludo especial. Nos encontramos el día de hoy, 6 de noviembre de 2020, dando los minutos prudentes de conectividad. Vamos a realizar la sesión del día de hoy de fisiología del ejercicio, continuando con el tema de la semana, con el tema de correspondiente a fatiga, extenuación. Fueron dos conceptos que se hablaron el día lunes y justamente hoy vamos a hablar sobre el consumo de oxígeno, sobre el consumo de oxígeno, entonces con el fin de completar la temática de la semana. Entonces un saludo especial para todos los estudiantes que nos estén viendo. Vamos a hacer, vamos a compartir pantalla y vamos a empezar la temática de la consumo de oxígeno. Entonces, para abordar este tema, vamos a recordar que veníamos haciendo un recorrido por estos orígenes de la fatiga. Estuvimos hablando la sesión anterior sobre cómo es esta fatiga, el origen de la fatiga, sus dos perspectivas, sus dos síntomas, tanto psicológicos como fisiológicos, y nos concentramos desde la fisiología del ejercicio, haciendo un recorrido de cómo se hace cómo se siente, cómo hay momentos en que hay días en que se sienten los ejercicios y hay otros días en que no se siente de la misma manera. De igual manera se hizo la conceptualización de la fatiga, que hablaba que era un mecanismo de defensa que evita la sobreexigencia del organismo por parte de sí mismo. Empezamos a abordar sobre esa fatiga física general y sobre la fatiga muscular local. Estuvimos hablando sobre esa fatiga física general, sobre esos síntomas que se dan, si son subjetivos u objetivos. Ya empezábamos a abordar sobre todo este tema de la fatiga muscular, que hablaba sobre la disminución aguda de rendimiento, que incluía el incremento de la percepción de esfuerzo y una incapacidad eventual para realizar la tarea. Empezamos a hacer también esta comparación sobre fatiga y extenuación. Esto es la diferencia de estos dos conceptos. Estuvimos hablando sobre el origen desde estos 4 puntos de la fatiga muscular: el nervio motor, la unión neuromuscular, desde los mecanismos contráctiles, haciendo alusión a la acumulación del ácido láctico, la depresión del ATP y el creatinfosfato, la depresión de glucógeno muscular, otros factores. Estuvimos hablando sobre cada uno de ellos y sobre la posible fatiga muscular en el sistema nervioso central. Ahora bien, vamos a hablar sobre este consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno se va a conceptualizar de la siguiente manera. Se habla que el consumo es la absorción de oxígeno, ¿sí? Es el consumo o absorción de oxígeno en una medida de la capacidad de la persona de absorber o utilizar, ¿listo? Es el consumo o absorción en la medida de la capacidad de la persona para absorber o utilizar oxígeno, es decir, la manera de cómo, es la medida de cuánto se consume el oxígeno por parte del deportista, ¿no? Del sujeto que se está entrenando. Entonces, de esa manera se habla del consumo de oxígeno, es la unidad de medida de la capacidad de absorber y utilizarlo, de absorción y utilización. ¿Listo? Vamos a empezar a abordar esta conceptualización del consumo del oxígeno, entendiendo esta gráfica en primera medida. Vamos a hacer lectura de esta gráfica.
en donde vemos que en el costado izquierdo tenemos el consumo de oxígeno por mililitros por kilogramo por minuto, y en la parte inferior tenemos tiempo en minutos: 5, 10, 15 y 20 minutos. En este caso, pues lo tenemos parametrizado. Cada punto negro que observamos habla sobre una referencia, sobre una medida que dio sujetos, dio deportistas, mediciones de diferentes deportistas a medida que iba avanzando ese tiempo del ejercicio. Entonces, esos puntos negros son las medidas que dieron el consumo de oxígeno por ese tiempo establecido en el ejercicio. Entonces vamos a observar cómo a primer momento, en la primera medida, tenemos un momento estable, ¿no? En reposo. Tenemos un estado de reposo donde hay un consumo de oxígeno mínimo para mantener nuestros órganos, nuestras funciones vitales. Ahora bien, cuando se hace el inicio del ejercicio, podemos ver cómo hay un avance, hay una alza en el consumo de oxígeno. En los primeros segundos, viéndose ya una posible estabilidad entre el minuto 4 y minuto 5 del ejercicio. Podemos observar que a partir del minuto 4 y minuto 5 de los ejercicios, empezó el consumo del oxígeno empezó a comportarse de manera estable, manteniéndose de esa manera al resto del ejercicio. A este estado, en donde el consumo del oxígeno permanece estable en continuidad del tiempo del ejercicio, es lo que se le denomina estado estable del VO2. Repito, el consumo de oxígeno, que se realiza a medida que ya no aumente, a medida que se haga la ejecución del ejercicio, se habla que es un estado estable. ¿Listos? Listo, profe. Buenas tardes. Sí, sí, señor. Entonces, damos la bienvenida a los estudiantes que se acaban de conectar, esperando que se encuentren muy bien. Estábamos aquí ya dando inicio a, a, a la temática del consumo de oxígeno. Veo que de pronto pues algunos se acaban de conectar por lo que estaban en su práctica y ahorita vamos a hablar del tema, pero pues es importante que lo vayan entendiendo o lo vayamos repasando acá. Entonces, a esto es lo que se le llama el estado estable del VO2. Es cuando ya el consumo permanece a un solo nivel a medida del desarrollo del ejercicio. ¿Listo? Profe, ¿y eso cómo lo podemos medir? Esto por medio de pruebas. Hay pruebas que se hacen ya de laboratorio, trabajos de campo,
hay trabajos de campo donde se hace este determinado tipo de pruebas, ¿cierto? A partir de allí es donde pues empieza a determinar el VO2 de cada individuo que se someta a este tipo de pruebas, como puede ser el cicloergonómetro, el aspirómetro. Entonces digamos que a partir de una serie de pruebas es donde se puede determinar de manera eh, para, práctica en laboratorio el VO2 máximo de cada sujeto. Ahora bien, aquí lo que es importante entender es cómo se comporta el consumo de oxígeno cuando damos inicio al ejercicio, ¿cierto? Vemos que no es inmediato, vemos que este estado estable no es inmediato, no se toma de manera inmediata, sino empieza un recorrido desde el reposo, empieza un recorrido desde el reposo. Entonces, partiendo aquí, a medida que avanzan los segundos y los primeros minutos del ejercicio, vemos que ese consumo pues va tomando una forma, va tomando un comportamiento y empieza a tomar un estado estable siempre y cuando el ejercicio o el sistema que en este caso viene siendo el oxidativo, empieza ya a satisfacer las necesidades energéticas que se necesitan en ese momento. Aquí hablamos de que ese estado estable de ese consumo de oxígeno, pues obviamente se da a partir del minuto 2 o 3 del ejercicio, ya teniendo claro, y lo hemos hablado en sesiones anteriores, lo hemos hablado en temas anteriores, que pues es de entender que a partir del minuto 2 del minuto 3 ya la fuente energética que predomina es el sistema aeróbico, ¿no? Entonces es inevitable ya hablar de ese sistema aeróbico, teniendo en cuenta que pues estamos hablando del consumo de oxígeno, ¿no? Claro, hasta ahí, equipo. Sí, señor. Sí, profe. Ahora, ese estado estable, ¿por qué se mantiene? ¿Por qué se mantiene? Porque el cuerpo ya detecta un equilibrio entre la energía que necesitamos y la que estamos utilizando, la energía que producimos y la que estamos gastando. Ahí es donde se genera ese estado estable, es cuando hay ese continuo ritmo entre lo que gasto y lo que produzco, ¿cierto? Ahí es donde se produce ese estado estable, es ese momento donde ustedes sienten en el trote, ¿cierto? Es donde ustedes sienten en el trote ese estado, ese estado dominado, es donde ustedes este estado estable se da en el mayor porcentaje de baja intensidad, son de intensidades bajas a medias, ¿no? Entonces es una forma de entender este estado estable del VO2 máximo es cuando ustedes al hacer un ejercicio de trote continuo de manera ligera o moderada, pues ustedes identifican un ritmo, ¿no? Identifican un ritmo de oxígeno en donde detectan en su cuerpo que no están ni muy en ausencia de respiración, ni que tampoco están en una situación de reposo. No sé si lo han experimentado, me imagino que sí, algunos de ustedes. Sí, profe, uno no, en ese momento como que no se siente cansado, no siente como la Eh, fatiga. Perfecto, Laura. O sea, por más que usted vaya en su trote suave, por más que usted vaya en su trote continuo, se está haciendo un consumo, ¿cierto? Ya ha pasado los 3 minutos, los 2, 3 minutos, ya está en su predominancia aeróbica, ya está en su transferencia energética aeróbica, pero resulta que usted va controlado.
va con ritmo, va en un ritmo controlado que pues usted considera que puede alargarla lo que más se puede. Ya más adelante vamos a determinar qué limitantes hay en ese tema. Pero aquí lo que quiero que entiendan es eso, es que a qué se le denomina estado estable. Y es justamente a eso, al consumo de oxígeno, ¿sí? A ese equilibrio de la energía que se necesita y la que se está produciendo, ¿vale? Hablándolo ya en niveles de ATP. ¿Claro? ¿Claro hasta ahí, equipo? Sí, señor. Vale, vale, perfecto. Ahora bien, entendiendo ya eso, vamos a determinar que no todos tenemos el mismo estado estable del VO2. No todos no todos tenemos el estado estable del VO2. Aquí en la gráfica podemos determinar que de acuerdo a la actividad, de acuerdo al estilo de vida que se tenga, pues cada uno de nosotros tiene un estado estable diferente del VO2. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, abajo, la línea amarilla habla de una persona sedentaria. Podemos observar cómo esa persona sedentaria tiene un estado estable del VO2 muy bajo, ¿cierto? Y es muy limitado al tiempo. Miren que apenas inicia el ejercicio, inmediatamente fue muy rápido cuando ya obtuvo ese estado estable del VO2. Es decir, es una persona que apenas inicia una actividad física, a la vuelta de unos pocos minutos va a llegar a ese estado estable VO2 y así mismo va a llegar tempranamente una fatiga. ¿Me hago entender? Ahora bien, por ejemplo, miremos estas personas activas que se midieron, que son los mismos que los que se estaban tratando. Vemos que ese estado estable se obtuvo más con un tiempo mayor, ¿no? Ya fue más adelante, no fue tan prematuro, su estado estable, pues respondió a un mayor tiempo de obtenerlo. Ahora bien, por otro lado, aquí tenemos un estado estable de un maratonista campeón mundial. Es un estado estable bastante alto, ¿no? Podemos observar cómo la curva asciende de manera considerable, diciéndonos de esta, hablándonos de esta manera que el estado estable de una persona entrenada, ¿cierto? Busca y mejora ese transporte de oxígeno hacia nuestro cuerpo y hacia nuestros músculos, ¿no? Esa es la capacidad, este tiene mayor capacidad ese transporte y el proceso de oxigenación va a ser mucho mayor, esa producción de ATP va a ser mucho mayor. Eso es lo que va a hacer que su estado estable sea VO2. ¿Qué quiere decir eso? Que va a lograr soportar mucho más tiempo un esfuerzo y lo más probable una intensidad un poco más alta. ¿Me hago entender? Entonces, de esta manera, de acuerdo al estilo de vida y a la adaptación que se le genera al cuerpo, asimismo vamos a tener diferentes estados estables de, del oxígeno consumido. ¿Me hago entender? ¿Claro hasta ahí? Sí, sí, señor. Vale. Ahora bien, aquí es donde encontramos unas limitantes. Aquí es donde encontramos unas limitantes. Porque si bien es cierto, profe, yo encuentro mi estado estable VO2 a, 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 a cierto porcentaje de esfuerzo, que pues eso se ubica con la fórmula de carbón en que ya lo trabajamos en las sesiones anteriores. Si yo me encuentro en mi estado estable de 2 a un ritmo, en tanto por ciento, ¿cierto? Eso ya es pues, un porcentaje de acuerdo al sujeto, ¿sí? Y yo siento que puedo durar lo que el cuerpo pues me dé, profe. Sí, claro, pero entonces la limitante que vamos a encontrar son estas tres y justamente van de la mano con la fatiga, con el tema de la fatiga que hablamos el lunes pasado. Y es primero una pérdida de líquidos corporales. Esa va a ser una limitante. Por más que yo encuentre mi estado estable VO2
por más que yo encuentre que voy a durar harto tiempo en este ritmo de trote, va a haber una pérdida de líquidos, ¿cierto? Va a haber una pérdida de líquidos. Entonces, esa pérdida de líquidos va a ir afectando en ese rendimiento, va a ir afectando, va a ir haciendo esa deshidratación. ¿Listos? Otra situación, otro limitante, y va de la mano con la posible fatiga que se pueda presentar, una fatiga nutricional, ¿cierto? O una baja de glucosa a glucógeno. Esa puede ser otra limitante para que nuestro estado estable de VO2 pues llegue a un tope hablándolo en el tiempo, ¿cierto? Ya en el momento en que pues no tengamos los sustratos suficientes para que pues nuestro sistema muscular actúe, pues de esa manera va a ser inevitable la fatiga, ¿no? A nivel muscular, ¿cierto? Pueda que a nivel cardiovascular lo soportemos, pueda que a nivel cardiovascular lo logremos hacer, pero pues a nivel muscular se va a presentar esa fatiga, ¿no? Y pues hay un tercer limitante que puede ser limitante ya es más mental y es la motivación, ¿no? Entonces es muy diferente el motivado al que de pronto pues mentalmente tiende a rendirse muy rápido, ¿no? Por más que su cuerpo sienta que está en su estado estable VO2 y que su trote continuo pueda que le dure más y que rinda más, pero si mentalmente no está preparado para ese trabajo de larga duración, pues va a rendirse de un momento a otro y va a parar, ¿sí? Entonces, de alguna manera, aquí vamos a tener los limitantes de este VO2, de este consumo de oxígeno, hablándole de su comportamiento frente al consumo de oxígeno por tiempo. ¿Claro hasta ahí, equipo? Sí, sí, señor. Sí, señor. Listo, vale, excelente. Claro, profe, yo encontré mi estado estable, ¿cierto? Pero resulta que al principio me costó mucho. Al principio, antes de encontrar mi estado estable, antes de encontrar el estado estable del deportista en esos trabajos de larga duración, resulta que al principio se sintió, hubo una sensación de dificultad en los primeros segundos y en los primeros minutos, minuto uno, minuto dos. ¿Por qué, profe? ¿Por qué, profe? Primeros segundos, al primer minuto y ya en el segundo minuto sentí ese esfuerzo, ese, mm, ese estrés fisiológico. ¿Y por qué a partir del minuto 3, minuto 4, minuto 5 ya empecé a sentirme bien con mi trote? ¿Qué me pasó ahí? Pues resulta que, como lo hemos hablado durante todo este tiempo, pues el cuerpo humano tiene su continuum energético. Y aquí es donde encontramos que de manera directa el cuerpo no va a llegar a su estado estable de VO2. ¿Qué va a suceder? Que en esos primeros minutos, perdón, primeros segundos y minuto uno y minuto dos, pues ¿de qué estamos haciendo quema ahí? En los primeros segundos, Carbohidratos. de ATP, profe. exactamente, estamos haciendo primero quema de fosfágenos intramusculares. Y ahí en ese momento no estamos haciendo frecuencia respiratoria acorde al trote. Repito, en esos primeros segundos estamos haciendo quema de fosfágenos intramusculares y no estamos haciendo respiración acorde al trote continuo. Dos, ya a partir del segundo 10, ¿cierto? Ya empezamos a hacer es una glucólisis anaeróbica ahí, ¿cierto? En donde esos sustratos, en donde esa glucólisis pues empieza a hacer su respectiva generación de ATPs, ¿no? Es por eso que en esos primeros segundos y primeros minutos, esos sistemas energéticos son los que nos están proveyendo la energía. Ya a partir del minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos, ya el cuerpo ha entendido que necesitamos mucha más energía
y necesitamos hacer esa beta oxidación, necesitamos recurrir a ese ciclo de Krebs para que se continúe esa generación de ATPs, y si la intensidad es la tolerada, la controlada por nosotros, pues ahí es donde vamos a encontrar ese estado estable de VO2. Pero en un primer momento va a haber como esa demora temporal, por eso lo puse aquí a la izquierda. Esa es una respuesta fisiológica, una demora temporal mientras que se llega a ese estado estable del VO2. Es por eso que se siente ese primer esfuerzo, los primeros esfuerzos en esos entrenamientos o en esas competencias de larga duración. Por eso es que son complicados, son difíciles, ¿no? ¿Lo han sentido? Sí, profe. Se ahoga Sí, uno muy- Dime, sí, dime. Cristian. Sí, claro, ¿cierto? Entonces ustedes empiezan su trabajo articular, hay una movilidad articular, en las sesiones de entrenamiento empieza a hacer un trabajo articular, angulación articular, cefalocaudal, bien, excelente. Empezamos a hacer el calentamiento cardiovascular, y cuando ahí se empieza a activar ese sistema cardiovascular en el pleno movimiento, cuando empezamos ya a hacer esos ejercicios, esos trotes, llamémosle ejercicio que sea, ida y vuelta, trote alrededor del área, trote alrededor del campo de fútbol, trote. Ese primeros segundos, ese primer 30 segundos, esos primeros minutos, se siente ese esfuerzo, ese primer esfuerzo, hay esa demora temporal, mientras que consigue ese estado estable, va a ser normal como respuesta fisiológica a la transferencia que se está dando desde esos primeros transferencias anaeróbicas a aeróbicas, ¿cierto? Aquí ya empezamos a enlazar esos temas que hemos visto en las sesiones anteriores, y empezamos a entender cómo es que esa deuda, esa demora temporal, pues se da. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Vale, excelente. Ahora bien, esa primera, esa ese primer momento temporal es el que se denomina déficit de oxígeno, ¿no? Ese primer momento se le denomina un déficit de oxígeno, ¿no? Porque pues obviamente se está recurriendo a esos primeros sistemas energéticos anaeróbicos, ¿no? Entonces, precisamente cuando se busca esos ejercicios aeróbicos de larga duración, precisamente hay un déficit inicial, ¿no? Hay un déficit inicial porque esos primeros transferencias energéticas son anaeróbicas, los primeros segundos son anaeróbicos. Ya después de que encontremos ese VO2 estable, ya vamos vamos a satisfacer de nuestro combustible al cuerpo para que pues lo logre soportar, pero al primer momento se le va a llamar ese primer déficit de oxígeno, que se refiere a el oxígeno realmente consumido o frente al oxígeno que debería haberse consumido si se hubiera alcanzado el estado estable inmediatamente. Pero como no se puede alcanzar un estado estable inmediatamente, pues obviamente ahí es donde se habla de ese pequeño déficit de oxígeno. ¿Claro? Repito, oxígeno realmente consumido frente al oxígeno que debería haberse consumido si se hubiera alcanzado el estado estable inmediatamente. Si se hubiera, si se hubiera alcanzado el estado estable inmediatamente, ¿cierto? Entonces, aquí volvemos, en este punto del consumo de oxígeno, volvemos a entender ese continuum energético, ¿no? Que no hablamos de un switch, ¿cierto? De que voy a hacer ejercicio aeróbico hoy, entonces voy a activar mi transferencia energética oxidativa, ya, ¡pum! No, no es así, no es así. Entonces es de entender cómo nuestro cuerpo en los primeros segundos y minutos tenemos esa primera deuda de oxígeno respecto a esos trabajos aeróbicos que se tengan que hacer. ¿Claro? Sí, profe, una Sí, señora. pregunta. Y eh, digamos, Usain Bolt en los 100 metros que se demora, pues, digo, en los 200 que se demora 9 segundos, ahí él no está utilizando el VO2 o, No, o cómo es eso. hay justamente, el VO2.
Ojo, no, ahí está claro, Laurita. El VO2 es un indicador, es una unidad de medida, más no es una, más no es un, más no es una vía energética. ¿Listo? Pilas. El VO2 es una unidad de medida, más no es una transferencia, no es una vía energética. Entonces, respecto al caso de Usain Bolt, resulta que Usain Bolt, este deportista está adaptado es para hacer ejercicios anaeróbicos, ¿cierto? Totalmente anaeróbicos, totalmente anaeróbicos. Entonces, el cuerpo está totalmente adaptado para que simplemente haga el esfuerzo en estos primeros momentos, en estos primeros momentos, ¿sí? Claro, él, él igual que todo deportista y todo ser humano, pues tiene un VO2 obviamente, de consumo, obvio, pero resulta que como su vía predominante en su deporte son los fosfágenos intramusculares, él lo que necesita es lograr adaptar el cuerpo es para esos 9 segundos, ¿cierto? Aquí como estamos hablando del estado estable de VO2 máximo y cuando hablamos del estado estable del VO2 máximo, estamos hablando inevitablemente de sistemas aeróbicos y Usain Bolt es un sistema netamente anaeróbico. Precisamente es allí donde pues se hace la diferencia, ¿vale? Listo, profe, gracias. Vale. Aquí en estas gráficas quiero mostrar cómo a medida que se va buscando o se va encontrando ese estado estable, cómo ese consumo de oxígeno se va dando, ¿sí? Cómo ese consumo se va dando, la concentración del lactato muscular también va subiendo, ¿no? Y va paralelo al aumento del agotamiento del ATP y creatinfosfato, mire. Normal, ¿cierto? Es lógico. A medida que se va haciendo ese esfuerzo aeróbico, a medida que se va haciendo ese esfuerzo aeróbico, observamos acá cómo el octato muscular ya se va produciendo, va haciendo una alza, y aquí cómo el ATP y creatinfosfato se está agotando cada vez más. Aquí lo que se está hablando es sobre ese aumento del agotamiento, ¿no? Entonces, en ese déficit de oxígeno se produce esta escena. En ese déficit de oxígeno se produce esta escena. ¿Por qué? Porque esos primeros segundos y esos primeros minuto, minuto y medio, minutos, pues obviamente son netamente anaeróbicos, ¿no? Anaeróbicos, ¿sí? Entonces, obviamente esas concentraciones de lactato en el músculo van subiendo y como ese agotamiento de los fosfágenos creatin fosfato ATP también va sufriendo un agotamiento en su alza. Y resulta que se establece cuando ya, miren que aquí ya la meseta de este agotamiento se mantiene, ¿no? En los primeros momentos de déficit, mire que es importante ese agotamiento de creatinfosfato y ya a partir de un consumo mayor de litros de oxígeno, mire que ahí ya su comportamiento es estable. ¿Qué nos quiere decir esta gráfica? Nos sigue corroborando, nos sigue corroborando que el esfuerzo en esos primeros minutos de déficit de oxígeno, los protagonistas son el ATP y el creatinfosfato. Repito, esta imagen nos ratifica que en esos primeros momentos de déficit de oxígeno, los que nos colaboran para ese esfuerzo son el ATP y el creatinfosfato.
entendiendo que si el ejercicio se prolonga, pues ese consumo de oxígeno es el que va a colaborar en hacer la síntesis de ATP. Miren tan interesante el cuerpo cómo se comporta, ¿no? De manera, de manera perfecta, ¿no? Cíclica. De manera específica, sí, señora. Porque resulta que y como siempre lo hemos hablado, ¿no? Como siempre lo hemos hablado, a medida que es de acuerdo a la necesidad y el objetivo que le vayamos a dar al cuerpo, ¿no? Entonces justamente si mi deporte es aeróbico, de larga duración, pues es directamente proporcional a hablar sobre este consumo de oxígeno, sobre este consumo de oxígeno, ¿cierto? Y si hablamos de ejercicios de corta duración, cortos pero intensos, pues aquí entendemos que predominan esos fosfágenos intramusculares como fuente energética y posible glucólisis anaeróbica, ¿cierto? Mira, aquí haciendo esta división acá, ¿cierto? En ese déficit de oxígeno, ¿no? Eso es un concepto directamente relacionado, ¿no? Entonces, si estamos hablando netamente anaeróbico, donde hay donde hay un agotamiento de ATP creatinfosfato, ahí obviamente hay un déficit de oxígeno, ¿no? Oxígeno ahí no hay, hoy hay un consumo de oxígeno, ahí no hay consumo de oxígeno. Pero si el ejercicio se nos prolonga de tipo aeróbico, pues entendemos que hay ese agotamiento de creatinfosfato y ATP, pero el oxígeno es el que nos va a proveer esa situación aeróbica con el fin de esa producción continua de ATP. ¿Claro? Sí, profe. Sí, señor. Vale. Ahora bien, aquí me pareció bastante importante poner esta máxima que quise que la analizáramos. A ver, la energía que necesita el ejercicio, ojo, energía que necesita el ejercicio, energía que necesita el ejercicio, entonces aquí ya tenemos que determinar el ejercicio, no se produce mediante una serie de sistemas energéticos que se conectan o se desconectan, como un interruptor de luz, sino que el aporte energético de un músculo es una transición suave entre las fuentes anaeróbicas y aeróbicas. Repito, sino que el aporte energético en un músculo es una transición suave entre las fuentes energéticas anaeróbicas y aeróbicas, que es lo que hablábamos cuando poníamos el ejercicio de que ustedes cuando inician una sesión de entrenamiento, es esa transición de esos primeros movimientos con un déficit de oxígeno, en donde los fosfatos intramusculares y la glucólisis anaeróbica son las que están colaborando para usted moverse, y que ya cuando el ejercicio se extiende, ya cuando son entrenamientos de larga duración, pues ahí es donde entra el sistema aeróbico a satisfacer ese consumo de oxígeno con un solapamiento considerable entre una fuente de transferencia energética y otra. ¿Ah? ¿Qué opinan de esto? Interesante, ¿no? Pues que sí, sí es verdad, porque, digamos, no tenemos como, o sea, hay unas, no sé, premisas, se dirá, que dicen que, digamos, no sé, el anaeróbico dura, digamos, hasta los 2 minutos y ya de ahí empieza el aeróbico. Sí, hay como minutos que dicen que cambia, pero pues en realidad cambian, no cambian, sino que hay como una transferencia, ¿sí? Exactamente, Laura, sí, señora. Eso que aportas es muy importante porque en un primer momento, cuando hacemos esta navegación por la fisiología del ejercicio, pues podemos encontrarnos de primer momento con eso, ¿no? Con esos segundos iniciales, después con ese minuto, ese minutos que siguen
después de esa quema de fosfatos de intramusculares, entonces ya sigue el glucógeno, el glucólisis anaeróbica, después ya empieza a hacerse el sistema oxidativo, y de pronto nos cuadriculamos y nos encasillamos a partir de eso, pero resulta que el cuerpo, desde el primer momento, pues está entendiendo a partir de lo que le estemos pidiendo cómo comportarse. Entonces, por ¿y por qué es importante entenderlo? Porque hay deportes en donde se va a hacer una constante cambio de sistema energético o de vía energética a otra. Entonces, por ejemplo, el fútbol, ¿cierto? El fútbol 11, para ponerlo un poco más específico, ¿cierto? Si bien es cierto, dura un tiempo, 45 minutos, ¿no? 45 minutos, ¿no? Yo voy a mirar el tiempo de un partido de fútbol y de un primer tiempo, 45 minutos, digo yo, es netamente aeróbico. En un primer momento lo diríamos, y es un sistema no totalmente aeróbico que dura 45 minutos el partido. Pero oh, sorpresa, que si miramos detalladamente cada jugador, ¿cierto? Si bien es cierto, él está en constante movimiento durante los de los 45 minutos, ¿cierto? Pero van a haber momentos en donde muchas veces él o va a estar de pronto quieto, atento a la jugada, o muchas veces por el contrario va a tener que hacer un sprint bastante fuerte para alcanzar el balón. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? Sí, 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 señor. Entonces, ¿cómo ciertos deportes en ciertos deportes se van en ciertos deportes por eso es que al deporte que se vaya a entrenar hay que identificarlo pues para entender a sí mismo cómo es que se va a comportar el cuerpo A, ¿sí? Entonces poníamos el ejemplo de ese jugador de fútbol. Va a estar los 45 minutos atento, ida y vuelta, ¿cierto? Pero los 45 minutos van a haber unos momentos en que él va a estar de pronto pasivo, atento a la jugada, ¿cierto? Porque si de pronto él es delantero y el mayor porcentaje de juego se está yendo en el fondo, ¿cierto? Cerca al arco, al arco, pues él en ese momento él tiene que estar haciendo un juego en media cancha, no va a estar tan activo muchas veces, ¿sí? O por el contrario, si el balón de pronto va en ataque, pues él va a ser el protagonista en ese momento y va a tener que hacer varios esfuerzos anaeróbicos de sprint, ¿sí? De disputa del balón con el fin de ganar la jugada. ¿Me hago entender? Entonces, digamos que es de a medida de que entendamos a qué deporte vamos a enfocar nuestro deportista, ¿cierto? Y asimismo empezar a hacer esa entrenabilidad frente a ese consumo de oxígeno. ¿Claro? Sí, señor. Vale. Aquí vamos a encontrar la diferencia del déficit de oxígeno tanto en una persona entrenada como no entrenada. Déficit de oxígeno tanto en una persona entrenada y no entrenada. Estábamos hablando y entendemos que va a haber un déficit de oxígeno mientras que hacemos la utilización o la transferencia de esas vías energéticas anaeróbicas a aeróbica, ¿no? Que justamente es en este momento. Pero vamos a ver que mientras que sucede esto en los primeros segundos y en el primer minuto, minuto uno, minuto dos, miramos que va a haber este espacio, se va a generar este espacio aquí con flecha negra para el no entrenado. Esta flecha negra para el no entrenado, miren, mientras que alcanza ese VO2 estable, mire que va a haber un espacio simbolizado con esta flecha negra. ¿Qué nos va a indicar eso? En comparación con el entrenado, que es la flecha gris, y va a estar mucho más cerca al estado estable, entendiendo que el no entrenado va a tener mucho mayor
déficit de oxígeno. El no entrenado va a tener mucho mayor déficit de oxígeno, entendiendo que va a encontrar su estado estable mucho más de manera, va a encontrar su estado estable de manera más difícil, complicada que el que ya está entrenado, ¿no? Va a tener menor deuda de oxígeno. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Entonces, de esta manera podemos ver cómo a medida que entrenamos nuestro cuerpo, a medida que entrenamos y vamos haciendo esas adaptaciones de tipo aeróbico, vamos a ver cómo ese déficit de oxígeno va a ser cada vez menor y podemos encontrar nuestro estado estable de la mejor manera. Ahora bien, ¿qué determina o qué características son las que hacen que ese estado estable se consiga o ese déficit de oxígeno pues sea menor? Pues las adaptaciones a través del tiempo, mírenlas. Adaptaciones musculares y cardiovasculares. Adaptaciones musculares y cardiovasculares. Claro, ¿no? Pues a medida que va pasando los entrenamientos, las sesiones, a medida que usted está cada vez sometiéndose a su programa de entrenamiento, respetando los descansos, respetando los estímulos necesarios, pues obviamente esa adaptación va a hacer que haya un mayor rendimiento, una mejor optimización de sus fuentes energéticas, ¿no? Y asimismo, pues de esa manera va a tener no va a sentir ese déficit de oxígeno tan fuerte, no va a Profe, sentir, señor, profe, porque digamos, allá digamos, cuando yo estaba trabajando en el spinning, porque ahorita pues esto, digamos, yo les preguntaba siempre a ellos en el día de pierna, que es pues el más pesadito, sí, lo que habían almorzado, hace cuánto habían almorzado, todo eso. Ellos habían comido bien, habían almorzado bien y todo, se habían tomado su preentreno y ta, ta, ta. Lo que pasaba es que, digamos, cuando empezábamos con lo que era el primer ejercicio y era sentadilla, y cuando llevaban en la segunda serie, les daba como un bajón, ¿sí? Se les bajaba a veces como el azúcar o se sentían como, y eso que llevaban, digamos, no era el peso máximo, sino que ya íbamos apenas en la mitad. Eso es por cuestión de que respiración o más de fuente energética. justamente, estoy con Cristian, ¿cierto? Es que no los tengo aquí en pantalla, Sí, lo que señor. tengo con Cristian. Listo, vamos a empezar a caracterizar la escena. Entonces, me dices que estaban haciendo trabajo de fuerza, ¿no? Trabajo de fuerza, estaban haciendo algunas repeticiones, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ese era el día de entrenamiento de pierna. Listo. Entonces, cuando hablamos de entrenamiento de fuerza y de pronto lo que nos indica Cristian es que este estaba haciendo algunos trabajos de pierna, sentadilla, me visualizo yo, y estaban haciendo unas repeticiones, estamos hablando netamente de trabajo con carga. Cuando se habla con trabajo con carga y de peso, estamos hablando prácticamente de que se le está dando la responsabilidad netamente a los fosfágenos intramusculares en ese momento, ¿cierto? Porque si bien es cierto, así por más que el entrenamiento en el gimnasio dure una hora, hora y media, 2 horas, pero pues netamente predomina en ese momento el trabajo de pierna, los fosfágenos intramusculares. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que determine esa fatiga muscular? Cristian, pudo haber pasado estas situaciones, pudo haber pasado algo en la unión neuromuscular, en la unión neuromuscular o en las diferentes escenas de los mecanismos contráctiles. Pudo haber pasado alguna de estas dos. Vamos a intentar detectar cuál de estas dos le pudo haber pasado a esos deportistas que usted tenía allá. En la unión neuromuscular
pudo haber pasado una disminución de acetilcolina, que es la que ayuda con la fatiga muscular, ¿cierto? Esa disminución de acetilcolina pudo haber sucedido en ese momento y ya no empieza a generarse ese potencial de acción en ese momento para que haya esa contracción muscular, ¿cierto? Esto ya es más a nivel sistema nervioso, Sí, ¿cierto? Este es un menor porcentaje que se puede dar. Ojo, esta unión neuromuscular es muy menor porcentaje partiendo desde el hecho fundamental que el nervio motor, si está sano, difícilmente se fatiga. Si el nervio motor, si está sano, difícilmente se fatiga y, y este es un porcentaje pequeño, le podría ayudar a esta disminución de acetilcolina. Lo que de pronto yo sí le podría decir que pudo haber pasado en este momento fue en los mecanismos contráctiles, Cristian. Pudo haber pasado esto. Ojo, pudo haber habido una acumulación de ácido láctico bastante prematuro, pudo haber habido una disminución de los fosfágenos intramusculares o pudo haber como consecuencia una fatiga nutricional, ¿cierto? Alguna de esas tres situaciones pudo haber afectado ahí, Cristian, en esa repetición. Vamos a mirar cuál de esas tres, y eso lo hablamos el lunes está pasado. bien que la persona haya comido bien, digamos, haya comido bien en el sentido de que comió proteína, comió carbohidratos, comió lo que fueron vitaminas, minerales, lo que son frutas, verduras, y se hidrató bien. Y antes de eso haya tomado su preentreno. Igualmente, así sea a base de que se haya consumido eso, puede dar un déficit igualmente. Sí, porque lo más seguro es que esté en proceso de adaptación. ¿Cuánto tiempo lleva entrenando ese sujeto? No, profe, eso ya lleva él llevaba más de año y medio, ¿sí? Sino que, digamos, no es a veces que siempre le da el bajón, sino que Ah, ok, ok, ahí me estás dando más datos, ahí me estás dando más datos. ¿Qué más? Dime, sígueme hablando. es muy rara vez que le da, digamos, lo que le digo, profe. Él se alimenta bien, lleva su Sí. rutina bien, entrena 6 veces por semana. Pero en un momento, profe. Listo, Cristian, listo, ahí me estás dando más datos. Es un deportista que ya lleva tiempo en su entreno, es decir, que ya viene una adaptación. O sea, no puede haber sido por efecto de la adaptación. Si ya viene con ese tiempo de entrenamiento y otro dato que me das es que no es siempre, sino es en algunos momentos que Sí, tiene un fue bajo rendimiento. muy rara vez, sí, señor, muy, muy, muy rara vez. Entonces, Sobrecarga. entonces resulta que tienes que revisar, Cristian, échale la revisadita a los estímulos y a los descansos. Ojo, échale la revisadita a los estímulos y a los descansos, porque me dice que está entrenando 6 veces a la semana. Y súmele si de pronto el hombre está trabajando, es hombre o mujer, Hombre, profe. listo, y súmele si de pronto el hombre trabaja o trabaja en otro tema o de pronto alguna situación. Bueno, revísele los estímulos y si de pronto ya como usted le tiene un histórico de que le llevan con usted un año, año y medio, pues revísele en ese histórico en qué momentos es que le está dando el bajón. ¿Por qué? Porque usted en el momento que usted detecte la sesión donde está bajando, donde está teniendo el bajón y detecte, identifique las sesiones anteriores que está sucediendo, lo más prudente es que usted pueda predecir de aquí en adelante unos descansitos. Cristian, métale unos descansitos pronosticando los posibles futuros bajones que va a tener. ¿Me hago entender? Si usted ya lo lleva entrenando año y medio y Sí. ya le ha detectado unos bajones en ciertos meses o en ciertas sesiones, pues identifique qué estímulos está recibiendo durante esos bajones a través de esas sesiones anteriores. ¿Por qué? Porque usted puede empezar a jugar con esos datos. Pronostique el futuro bajón y métale un descanso o métale una sesión de recuperación, Eso estaba pensando, profe. O sea, una ¿sí? semana de recuperación con pesos bajos y alta repetición, como para hacer una descarga, más bien, por decirlo. Sí, sí, Cristian, métase por ahí. Métase por ahí porque si el hombre está comiendo bien,
el hombre está disciplinado, ¿cierto? Revísele, si la fuente energética está, pues está comiendo bien, la fuente energética está bien, y no es por una de fatiga nutricional, es más de pronto por generar esa supercompensación, ponerle esa supercompensación antes de pronto de esa posible sesión que se le vaya a usted pronosticar a agotar. Ah, ok, sí, perfecto, profe. Sí, voy a llevarle eso porque, digamos, él entrena lo que es pierna lunes y jueves. Y casi siempre le pasaba eso, era los jueves. ¿Sí? Aún teniendo su buen tiempo de recuperación, su buena alimentación, su buena suplementación, los jueves era más que todo que siempre pasaba eso. Y coincide, y coincide que los jueves ya es finalizando la semana, ¿no? Entonces de Sí, pronto coincide que de pronto, y el hombre trabaja, me imagino, por otro lado o algo así. sí, sí, señor. Claro. Entonces de pronto hay que un pequeño ajustico, Cristian, hágale un ajustico ahí, en esos momentos finalizando semana, revísale un poquito las cargas ahí, a ver si pronto le haces una dosificación ahí cerquita, porque de pronto coincide con que es jueves y se le suma la fatiga del trabajo del lunes, del martes, no solamente el esfuerzo físico, el entrenamiento, sino el trabajo. Recordemos que hay un consumo energético, hay un gasto energético desde el mismo momento, el reposo, el estar cogiendo su transporte, el oficio, bueno, de lo que se dedique el hombre. Entonces hay que revisarle eso, ¿vale, Cristian? Atáquelo por ahí. Listo, perfecto, profe, gracias. Vale, no, listo, con gusto. Con gusto porque eso nos sirve para completar y, y evidenciar, digamos, el tema conceptual. Ok, íbamos por acá. Bueno, ahí ya nos habíamos, aquí consumimos un poco acá, nos retrasamos aquí, tin. No, es importante dejar esas preguntas, son vitales porque nos las debatimos y el momento en que se genere el debate, empezamos a activar todo el conocimiento. Perfecto, quitan esto aquí, listo, muy bien, aquí. Ah, bueno, entonces claro, hasta aquí, ¿no? Déficit de oxígeno, eso es primero, ese primer déficit de oxígeno, ¿y cómo lo tratamos de reducir? Pues con la adaptación cardiovascular y muscular local, ¿no? Esa adaptación que le generemos al deportista a través del tiempo, pues es la que nos va cada vez a reducir esa deuda de oxígeno inicial. ¿Listo? Sí, señor. Aquí dejé una máxima que me gusta, que siempre me gusta darle estas frases importantes. En las personas entrenadas, estas adaptaciones desencadenan antes la producción aeróbica del ATP en el ejercicio con una menor formación de lactato. Repito, en personas entrenadas se empieza a generar la producción aeróbica de ATP en el ejercicio con menor formación de lactato. Es decir, vamos a soportar mayor el esfuerzo y vamos a generar ATP de manera más efectiva a medida que se dé el entrenamiento, una adaptación, esa es una de las adaptaciones. Y volvemos a amalgamar con tema de adaptaciones. Listo. Bueno, esto está emocionante, esto está bueno. Ojo con este, siguiente concepto, consumo máximo de oxígeno. Para entender ese consumo máximo de oxígeno, quise traer esta gráfica para hacerle lectura a esta gráfica. Resulta que en diversos estudios se han puesto sujetos a realizar su esfuerzo prolongado, ojo, esfuerzo prolongado, es decir, de larga duración, a diferentes intensidades, cada vez aumentando la intensidad. Repito, se han puesto sujetos en diferentes estudios, se han puesto sujetos a realizar esfuerzos de larga duración, subiendo las intensidades a medida que va avanzando el tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un sujeto, varios sujetos que se sometieron a esas pruebas y podemos entender que a medida que va avanzando el esfuerzo, a medida que va avanzando el tiempo, se le iba poniendo a esos sujetos pendientes más altas, es decir, esfuerzos más altos, generándose en picos de esfuerzo.
generándose en estos picos de esfuerzo, ¿cierto? Y se le iba aumentando cada vez el esfuerzo o se le iba prolongando cada vez más la intensidad a través de que iba avanzando el tiempo. Es decir, este sujeto lo poníamos en una pendiente suave, una pendiente nivel 1, daba unos referentes, daba unos valores, seguía el entrenamiento, seguía el trote, llamémosle cicla, llamémosle ejercicio de larga duración, lo poníamos, se ponemos en un nivel 2, un nivel más esfuerzo, más intenso, se somete a ese esfuerzo, sigue el ejercicio, continúa el ejercicio, no para, el ejercicio no ha parado, pero lo someto a más esfuerzo, aumenta y a medida que va asumiendo ese esfuerzo va aumentando su consumo. Miren, a medida que el sujeto lo iba sometiendo a una mayor intensidad en esos diferentes puntos, miren que su consumo de oxígeno va subiendo, ¿no? Sigue a la pendiente 4, sigue al nivel 4 de esfuerzo, se le pone un nivel 4 de esfuerzo, mire que su consumo de oxígeno aumentó un poco más, ¿cierto? Perdón ahí el pulso, pero pues lo ideal es que me entiendan que va subiendo el consumo. Lo sometimos a la pendiente 5, mejor dicho, aquí el esfuerzo ya es un poco mucho mayor. Aún así, sus valores empezaron a tomar un comportamiento, miren, a partir de la pendiente 5 y la pendiente 6, o coloquémosle nivel 5 o nivel 6, como le queramos llamar, miren que el consumo del oxígeno ya no subió más, ya no subió más. Así del 5, de nivel 5 al nivel 6, a nivel 6, que es mucho mayor esfuerzo, mire que el consumo ya no subió más, ya no subió más, ya no subió más. En ese momento es cuando se habla del consumo máximo de oxígeno. Es decir, el consumo máximo de oxígeno se describe como el consumo de oxígeno que alcanza la meseta y no aumenta. Es decir, cuando ya no aumenta más su absorción de oxígeno por más esfuerzo que usted le quiera meter. Repito, su consumo de oxígeno ya no aumenta más por más que esfuerzo que le queramos ya meter. ¿Sí me hago entender? Miren que aquí el esfuerzo simbolizado en la línea roja sube. O sea, el esfuerzo lo subieron aquí en el nivel 6. En el nivel 6 aquí el esfuerzo lo subieron. Pero si se dan cuenta, el VO2 ya de sujetos ya no, ya no subió más, ya no subió más, por más Profe, esfuerzo pero ahí más. se puede hacer una adaptación y luego hacer como una especie de lo mismo, de esas pendientes, y esa pendiente de consumo máximo podría subir, o ya Claro, había algo genético bien, especificado que ese es su máximo meseta de VO2. viene un porcentaje genético, Cristian, viene ya un porcentaje genético. Lo podemos subir debido a la adaptación. Está claro, eso está claro. Debido a la adaptación se puede subir, Cristian. Pero hay un porcentaje genético. Genéticamente ya tenemos un techo del VO2 máximo, Cristian, inevitablemente. Es Ah, ok. inevitable, es inevitable. Sí, por más Genéticamente, trabajo que se haga, usted no va a poder subir más de lo que ya sí, traemos genéticamente. resulta que biológicamente resulta que ya hay un tope máximo que por más que queramos darle al cuerpo, ya él tiene una meseta máxima de VO2 de VO2, sí, señor. Claro, va a sufrir unas adaptaciones desde el momento que inicie. Claro, esa meseta de VO2 máximo, ese pico de VO2 máximo va a subir, claro, pero ¿por qué va a subir? Desde el mismo momento en que cojamos al sujeto sedentario, ¿no? Obviamente, si yo tomo al sujeto sedentario, pues su meseta, su VO2 máximo, pues va a ser muy bajo, porque pues no va a tener ni una adaptación, ¿no? Es claro. Si yo lo cojo sedentario y empiezo a hacerle sus primeros esfuerzos para ir aumentando sus VO2 máximo, pues obviamente su VO2 máximo en sus primeros momentos va a ser muy bajo. Su meseta de VO2 máximo va a ser bajo. Pero como se pretende subirle su nivel deportivo, como se pretende subirle su nivel deportivo a medida del entrenamiento, pues obviamente esas adaptaciones va a ser
que su VO2 máximo vaya subiendo, pero va a llegar un momento en que ese VO2 máximo llegue a su techo. Es inevitable, ¿cierto? Pero obviamente, del iniciar al encontrar su VO2 máximo, eso es un trabajo largo, concienzudo, con calma, con mucha responsabilidad, que vaya el proceso de adaptación regulado, que no lo vayamos por querer de subirle de nivel de su VO2 máximo o haya un consumo mejor de VO2 máximo, pues empecemos a someter a ese deportista ya a entrenamientos bastante exagerados. No, 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 no. Eso sí tengámoslo, por favor, con cuidado, siempre respetando la periodización de acuerdo a la disciplina deportiva en la que ustedes estén, ¿cierto? Respetándole esos procesos de adaptación, ¿sí? Entonces, digamos que esas mesetas sí las pueden encontrar, pero ya en deportistas entrenados, ya que usted ya vea que ya está dando lo máximo y hay un porcentaje genético ahí inevitable, sí, señor, eso es cierto. ¿Listo, Cristian? Listo, profe, sí, señor. Ya, ahora Va- sí. Clarito. vale, listo. Entonces, aquí está máxima, ¿no? Miren aquí la máxima, por favor. Le damos la máxima. El consumo máximo de oxígeno o simplemente el V2 máximo, porque pues también lo podemos encontrar así el V2 máximo, describe la región, es decir, la zona, porque es que tampoco estamos hablando de que somos una computadora, es una zona, la región, en la que el consumo de oxígeno alcanza la meseta, o es decir, la parte más alta y no aumenta, no aumenta, no aumenta, o aumenta solo ligeramente, ¿no? Y aquí es donde a veces hacemos el debate genético, o aumenta ligeramente, pero de hasta ahí ya llega, ¿sí? A pesar, miren, y aquí viene el factor, a pesar de un mayor aumento de la intensidad del ejercicio, repito, a pesar de un aumento de la mayor intensidad del ejercicio. O sea, aquí yo le puedo seguir el nivel 7. Si yo quiero seguir la gráfica, aquí le sigo el nivel 7 y le sigo el nivel 8, ¿cierto? Y esta flecha roja seguirá subiendo de acuerdo a la intensidad del ejercicio, ¿cierto? Si yo le sigo el aumento de la intensidad del ejercicio, aquí esa flecha roja sigue subiendo porque la flecha roja aquí en la gráfica me simboliza intensidad del ejercicio. Pero resulta que aquí en azul voy a ponerlo, resulta que aquí este deportista ya encontró su meseta, mira, aquí ya encontró su V2 máximo, ¿cierto? Ya encontró ese V2 máximo. Entonces miren cómo se empieza a distanciar ese V2 máximo con el esfuerzo que lo estoy sometiendo. Aquí, en este momento es donde ya empezamos a hacer un proceso. Ahí empezamos a hacer como una reversión de un agotamiento, ahí empezamos ya a generar, aquí ya es donde empezamos a ver esos efectos del agotamiento, aquí es donde empezamos ya a ver ese agotamiento bastante, ya en fatiga empezamos a encontrar este término que aquí lo debatimos al primer sesión, la extenuación, ¿no? Extenuación. Aparece cuando no podemos desarrollar una determinada intensidad del ejercicio. Ojo, ahí ya encontramos una extenuación. Aparece cuando no podemos desarrollar determinada intensidad del ejercicio. Pues, ¿cuál intensidad es la que estamos hablando? Esta línea roja. Esta li- es- fue. No, esta línea roja, mire. Ya encontramos una extenuación aquí, ¿no? Ya encontramos una extenuación cuando ya la intensidad del ejercicio ya no se puede seguir la intensidad del ejercicio. Ya no se puede seguir la intensidad del ejercicio, ¿no? Es importante identificarlo. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo, vale. Es decir, que el VO2 máximo señala la capacidad de una persona para sintetizar ATP de forma aeróbica. Repito, es decir, que el VO2 máximo señala la capacidad de una persona para sintetizar ATP, está claro, el ATP como nuestra molécula proveniente para poder la energía, sintetizar esa molécula de energía de forma aeróbica. Cuando hablamos de VO2 máximo, es inherente hablar de una forma aeróbica, ¿vale?
Ahora bien, vamos hasta ahí, equipo, ¿vamos bien? ¿Alguna duda, inquietud? No, no, señor. Bien, profe. Listo, perfecto, bien, 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 bien. Perfecto, perfecto. Ya hemos hablado sobre ese déficit que se genera en los primeros segundos y primer minuto, minuto y medio, ¿no? Ya hablamos de ese consumo máximo, ese tope máximo, ¿no? De que una persona puede llegar a alcanzar de acuerdo a la adaptación cardiovascular y muscular. Ahora vamos a hablar de ese consumo de oxígeno después del ejercicio. Una vez termina el ejercicio, los procesos corporales no vuelven de forma inmediata a los niveles de reposo. Ojo, vamos a abrir este pedacito con esta frase. Una vez terminamos el ejercicio, termina el ejercicio, una vez termina el ejercicio, los procesos corporales no vuelven de forma inmediata, ¿cierto? No vuelven de forma inmediata. Es decir, terminó el ejercicio y ya quedamos perfectos. No, 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 no. Terminó el ejercicio y hay un consumo de oxígeno durante la recuperación. Bueno, esta la quiero ver después de esta explicación. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio ligero, aquí pusimos esta gráfica, por ejemplo, en una partida de bolos, en un tiro con arco, en un golpe de golf, ¿cierto? En un ejercicio ligero, la recuperación a la situación de reposo tiene lugar rápidamente y con frecuencia se produce sin darnos cuenta, pero siempre y cuando sea ligero, ¿cierto? La recuperación, es decir, para obtener la situación de reposo, tiene lugar rápidamente y con frecuencia se produce sin darnos cuenta. A ver, es decir, hemos ido a jugar, hemos ido a jugar golf, bolos, ¿no? En algún momento, bolos. Sí, sí, señor. En el momento en que hacemos el lanzamiento de bolos, pues efectivamente vamos a tener que utilizar nuestra fuente energética inicial, vamos a tener que tomar nuestra bola, ¿cierto? Obviamente tiene un peso que va a generar peso a la mano derecha, ¿cierto? Voy a tener que pues hacer una contracción de mi bíceps, de mi deltoides, de todos de mis músculos supinadores y pronadores del antebrazo, ¿cierto? Hay un esfuerzo, es inevitable, ahí estamos haciendo una utilización de fosfágenos intramusculares en ese momento, ¿cierto? Tomo impulso, me ubico frente a la línea, ¿cierto? Dos, tres pasitos atrás, genero la técnica, hago el impulso hacia atrás del bolo, ¿cierto? De la bola, impulso hacia atrás, tomo dos, tres pasos, lancé, ¿vale? Pero en ese momento, ¿qué? En ese momento, pues hice un esfuerzo energético, pero pues digamos que cardiovascularmente no hubo una afectación considerable, ¿no? En el tiro con arco, aquí por ejemplo en el tiro con arco, la deportista tiene su elemento, su arco, tiene su flecha, está ubicada a una cierta distancia, tiene su fondo, su meta ya para lograr acertar en el punto central, ¿cierto? Ella observa, lanza, sube su brazo izquierdo, obviamente hay una quema ahí, una contracción muscular ahí momentánea, toma su arco, su flecha, calcula y lanza, ¿no? Pues hubo un esfuerzo, pero pues digamos que en ese momento recuperable en el momento, ¿no? El ejercicio, por ejemplo, del un swing de golf, ¿no? El deportista toma su palo, ¿cierto? Se ubica, hace sus dos, tres movimientos de ensayo, alistando el swing y toma su golpe fuerte a la bola con el fin de buscarla largo, pero pues en ese momento que ejecuta el golpe, pues el esfuerzo fue fácil recuperación, ¿no? Me hago entender. En este tipo de ejercicios que predomina la habilidad coordinativa o una percepción de exactitud, ¿cierto?
respecto a la disciplina, digamos en ese ejercicio ligero, pues digamos que la recuperación es casi que rápida, es a eso que me quiero referir. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Pero muy diferente un sprint de 100 metros plano, ¿no? O, o en la natación, una ida y vuelta rápida a estilo libre. En un sprint de 100, 200 metros o una carrera de velocidad en disputa de un balón, costado lateral de la cancha, zona verde, de 30 metros, 40 metros, ¿cómo quedamos? Ya hay una respuesta. Motivado. Sí, perfecto, ya hay una respuesta diferente, ¿no? Se acabó el ejercicio, se acabó el sprint, se acabó la disputa del balón, se acabó los 100 metros planos, se acabó los 50 de mariposa o los 50 de estilo libre. El deportista queda agitado. Laura lo acaba de interpretar como agitado, ¿cierto? A eso es lo que se le llama una deuda de oxígeno, lo llamó Hill en 1977, lo llamó como deuda de oxígeno, lo llamó como deuda de oxígeno, que es el consumo durante la recuperación, es decir, nosotros terminamos ese esfuerzo intenso y quedó una deuda de oxígeno. Ya hoy en día ya no se llama así. Hill en el 77 lo hablamos en Historia de la Fisiología del Ejercicio, lo hablamos. Hill fue una persona científico, un fisiólogo bastante importante en la historia de la fisiología del ejercicio. Él lo llamó deuda de oxígeno. Hoy en día no se le llama así, se le denomina el EPOC o consumo en exceso de oxígeno tras el ejercicio. Repito, consumo en exceso de oxígeno tras el ejercicio. Entonces, terminamos ese esfuerzo intenso, llámese, perdón, ligero, medio o intenso, pero aún así hubo una recuperación, hubo una inhalación, hubo un consumo de oxígeno después de. A eso se le llama el EPOC, al inglés, referido a las siglas en inglés. ¿Listos? Repito, consumo en exceso de oxígeno tras el ejercicio. Y cuando se habla en exceso, es porque obviamente el cuerpo entra en un proceso de recuperación, entra en un proceso de consumir el oxígeno suficiente para restablecer su homeostasis natural o base normal del cuerpo en funcionamiento. ¿Claro hasta ahí, equipo? Sí, señor. Listo. Aquí quise traer esta gráfica, pues la gráfica es un poco, digamos que en su tono, pues blanco y negro, pero me pareció muy bonita se tienen en entenderlo. Miren, el ejercicio aeróbico ligero, vamos a verlo. Hubo el ejercicio, ¿no? Hubo el ejercicio. Se hizo el ejercicio, aquí estaba en reposo, aquí estaba en reposo, ¿cierto? Hubo un reposo, hubo esa primera quema de fosfágenos intramusculares, glucólisis anaeróbica, aquí encontró su estado estable, ¿cierto? Hubo estado estable de VO2, lo que necesitaba el cuerpo, terminó el ejercicio, terminó el ejercicio. Y mire el comportamiento de la recuperación del VO2, no es inmediato. Miren la curva, si efectivamente desciende, pero no es inmediato. Efectivamente desciende, pero no es inmediato y vuelve a los niveles iniciales. Es ahí donde entendemos cómo después de un ejercicio quedamos con esa frecuencia respiratoria y esa agitación que interpreta también Laura, se ve, ¿no? Después del ejercicio te quedamos como con esa frecuencia respiratoria alterada con el fin de restablecer ese oxígeno que se consumió.
¿Claro? Este restablecimiento tiene dos comportamientos. Este comportamiento rápido, pues debidamente a lo que haciendo, siendo ligero, ¿no? Siendo ligero. Ahora bien, miremos este ejercicio ya moderado e intenso. Ya no es suave, ya es un ejercicio moderado e intenso. Vemos que aquí otra vez arranca el reposo. Quiero hacer lectura atrás de la gráfica, ¿cierto? Empezó el ejercicio, empezó a hacer su coma de fosfágenos, empezó aquí a hacer su déficit, empezó aquí a hacer su consumo, glucólisis anaeróbica, encontró su estado estable, ejercicio de larga duración, oxidativo, ¿cierto? Como fue un poco más intenso, aquí paró el ejercicio, aquí ya se frenó el ejercicio, llámele el ejercicio que sea de tipo aeróbico, y aquí nos damos cuenta, mire, como debido a la intensidad, mire que ya ese componente fue más lento, ¿no? Fue más lento, ya fue más lento, ya la recuperación fue más larga debido a que fue mayor de intensidad. Entonces, es decir, para volver a hacer esa recuperación, hay que dar unos tiempos prudentes de tiempo y el comportamiento del cuerpo lo dice así, que después de ese ejercicio, de acuerdo a esa intensidad que se le dio, pues debe haber un tiempo de recuperación de su VO2 de su oxígeno. ¿Listo? Sí, Vale. señor. Ahora bien, aquí ya tengo ese ejercicio que ya fue por encima de su VO2 máximo. Ya fue un ejercicio, la intensidad fue mayor. La intensidad fue mayor a lo que de pronto el deportista tiene como VO2 máximo, ¿cierto? Que también se puede dar. Pueden haber situaciones donde la intensidad del ejercicio fue mucho mayor a lo que de pronto el VO2 máximo del sujeto puede soportar. Miramos que después de ese ejercicio ya queda con una recuperación mucho más prolongada y que justamente la recuperación ni siquiera alcanza de manera post ejercicio a darse de manera al 100%, sino que queda un espacio de recuperación que se ya va a dar es a los días. Ya no van a ser a los momentos después del ejercicio, sino ya se va a dar es con el tiempo. ¿Por qué? Porque debido a que la intensidad fue mucho mayor a lo que soportaba de VO2 máximo, pues obviamente ya hubo una depresión de mecanismos contráctiles y de sustratos base del cuerpo. Entonces, digamos que ahí ya va a necesitar mucho mayor tiempo de recuperación debido a ese gasto o a ese consumo que se generó. ¿Claro? Sí, señor. Claro, porque como Profe, exigimos, esa recuperación, así que queda en esa curvita, más o menos, ¿a cuántos días quedaría totalmente recuperado? Cristian, eso depende de acuerdo a la intensidad que lo hayamos sometido. Eso es de acuerdo a la intensidad que lo hayamos sometido. Pues digamos que puede necesitar por ahí máximo, si fue una intensidad, si es una intensidad que superó el VO2 máximo, está entre las 12 y las 24 horas. Entre las 12 y 24 horas. Ah, listo, profe. Sí, si ya se sometió a una intensidad bastante pronunciada más arriba de su merced, entre las 12 y 24 horas, pues está determinada esa recuperación. A diferencia de un ejercicio ligero, ¿cierto? Como lo hablábamos, no, yo hago mi lanzamiento de bolos y al momento ya tengo mi recuperación. O si hago un trote moderado de larga duración, pues veo que también tengo una recuperación un poco más lenta, pero la obtengo. A diferencia de que si yo sometía a este deportista a una intensidad anaeróbica bastante alta después de que ya había alcanzado su VO2 máximo, pues obviamente tiene que restituir
hace una restitución de todos los sustratos que quemó ahí y los demás componentes osteomusculares, ¿no? Que haya prevalecido en ese sobreesfuerzo, en ese superesfuerzo que hizo en ese momento. Ahí ya no te, ahí yo no puedo recuperar a mi deportista post ejercicio en el momento, a los minutos después, no, ahí ya va de 12 a 24 horas, de 1 a 2 días, de 12 a 24 horas, pero obviamente vuelvo y repito, eso oscila de acuerdo al deportista y a la intensidad que lo hayamos sometido. Pero de 12 a 24 horas es un tiempo prudente con un buen descanso, una buena alimentación, un buen sueño. Yo creo que ya ese cuerpo está en un gran porcentaje de avance. Listo, profe. ¿Listo, Clarito entonces. Cristian? Para que lo tenga ahí. Ok. Y ahora sí tengo estos dos cuadritos que siempre me gusta vea, este cuadrito va con este, miren este cuadrito es muy bonito leerlos. ¿Van conmigo? ¿Sí lo observan ahí? Sí, sí, Mira, señor. mira lo que dice acá, contribuciones de los mecanismos aeróbicos y anaeróbicos durante esfuerzos máximos mantenidos en cicloergómetro. Cicloergómetro es un instrumento en la medición en donde nos va a arrojar una medición bastante acertada en el consumo de oxígeno y bastantes mediciones que se dan. Entonces aquí lo que vamos a ver es la contribución de esos mecanismos. Aquí vamos a comparar estos 0,5 segundos con estos 30 segundos, con estos 60 segundos que ya estamos hablando de un minuto, con estos 90 segundos, que ya estamos hablando de minuto y medio. Aquí estamos hablando casi de unos tiempos anaeróbicos casi bordeando casi lo oxidativo, de lo fosfágeno muscular hasta lo oxidativo. Vamos a mirar estas tres variables. Esta primera variable, intensidad del ejercicio, porcentaje de la potencia producida máxima. Ojo, porcentaje de la potencia producida máxima. Mire que de los 0 a los 5 segundos, esa potencia máxima va a ser el 100%. Mire que esos 0 a 5 segundos va a ser una potencia máxima. Ahora, que si esa intensidad del ejercicio se prolongó 30 segunditos, esa potencia me bajó al 55%. Me bajó al 55%. Oiga, que si esa intensidad del ejercicio se alargó a 60 segundos, pues esa potencia me bajó al 35%. Me bajó al 35%. Uy, que esa intensidad la mantuve 90 segundos, me bajó 31%. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a entender que la potencia producida máxima en porcentaje va disminuyendo a medida que voy alargando el tiempo, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo la vieron ahí? Interesante, ¿no? Claro, Sí, pues señor. es cierto, Laura. Ahora mira cómo se acopla esto con los mecanismos anaeróbicos. Pues claro, si bien es cierto, entendemos que de manera anaeróbica se predominan los primeros segundos, pues hay un 96% de predominancia anaeróbica, pues en esos 0 a 5 segundos. Ah, pero ya disminuyó al 75% esa predominancia anaeróbica, porque pues ya vamos a los 30 segundos. Si ese esfuerzo se mantuvo 60 segundos, mire que ya esa contribución anaeróbica bajó al 50. Y es claro que si de 90 segundos en adelante, mire que ya bajó al 35% esa contribución anaeróbica. Claro, es lógico, es lógico, es lógico. La predominancia anaeróbica, hablando en porcentaje, es mayor en los primeros segundos. Pero por el contrario, miren lo que sucede con los mecanismos aeróbicos. Pues de los primeros segundos, pues netamente, no hay no, qué contribución aeróbica hay, no, prácticamente la basal, ¿no? Prácticamente la basal, porque pues obviamente le estamos dando prelevancia a esos sustratos anaeróbicos.
Claro, ya lo aumentamos a los 30 segundos ese esfuerzo, pues ya la participación oxidativa, mire que ya empezó a tomar un porcentaje, 25%. Y aún así, lo anaeróbico todavía se mantiene, miren, 55. Pero lo aeróbico ya estaba subiendo a 25. Oh, sorpresa que a los 60 segundos, mire, 50% subió sus mecanismos aeróbicos, pero ya esto ya empezó a decaer lo anaeróbico. Y mire este porcentaje tan importante, 65% ya a los 90 segundos. 65%. Claro. Entonces ya empezamos a entender cómo ese acoplamiento de ese esfuerzo a medida que va pasando el tiempo. ¿Mm? Interesante, ¿no? Vamos ahí, equipo. Sí, sí, señor. Sí, señor. Vale, listo. Ahora miremos posibles factores causantes de un aumento del exceso de consumo de oxígeno post ejercicio. Y esta va para Cristian, que de pronto preguntabas que más o menos en cuánto tiempo se recuperaba. Si bien es cierto, de 12 a 24 horas es la recuperación primordial, pero mire que hay unos factores que determinan ese exceso de consumo después del ejercicio. Entonces, depende de qué, de una buena resíntesis del ATP y el fosfocreatina, ¿no? Ahí toca esperar que el cuerpo, qué tantas tasas de resíntesis tiene de esos dos fosfágenos. Resíntesis de glucógeno a partir del lactato, 20% acumulación de lactato. Depende de que el cuerpo vuelva a hacer esa restitución de glucógeno. Profe, ahí el cuerpo también viene determinado por genética de cuánto lactato puede reabsorber. Sí, también, sí, señor. Pero también todo depende de la alimentación y del sueño, ¿no? Ah, listo, profe. Sí, sí, señor. Restauración del oxígeno del agua tisular. Resaturación del oxígeno de la sangre venosa. Resaturación del oxígeno en la sangre del músculo esquelético. Resaturación del oxígeno en la mioglobina. Redistribución de los iones en los diferentes compartimientos corporales. Reparación de los tejidos dañados. Y para eso, pues también son unos tiempos. Trabajo cardiorrespiratorio adicional. Es decir, si se hizo el trabajo post, ¿cierto? Si se hizo un trabajo de recuperación, efectos residuales de la liberación y acumulación de hormonas y aumento de la temperatura corporal. Entonces, esos son factores que determinan si el cuerpo cómo responde a ese consumo, a ese exceso de consumo de oxígeno post ejercicio. Claro, hay equipo. Claro, profe. Perfecto, muy bien. Pues de esta manera, equipo, terminamos la sesión de hoy, una sesión muy interesante, de nuevo también interesante, en donde empezamos a amalgamar todos los temas anteriores, ¿no, Laura y Cristian? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Adaptación y sí, todo. todo. Sí, señora, efectivamente ya empezamos a hablar otro idioma, ¿no? Curioso. Y es justamente de eso habla un buen proceso académico. Como al principio la fisiología del ejercicio, pues nos costaba un poco los conceptos, pero ya a esta altura, empezando a entender estos últimos temas, ya comprendemos cada vez mejor estos comportamientos de nuestro cuerpo. Doy un saludo aquí a los estudiantes que se encuentran de manera sincrónica, aquí a Cristian, a Laura, que se encuentran aquí haciendo su esfuerzo de conectividad. Un saludo también especial a los estudiantes que nos escuchen de manera asincrónica.
dejando claro que pues por favor vean el video, lo estudien y pues nos pongamos siempre al tono con las temáticas. ¿Cómo les fue Laura esta mañana en baloncesto? Profe, yo no asistí a la clase porque me tocó trabajar, entonces ¿Te no tocó pude trabajar? asistir. Sí, sí, señor, entonces Ah, ok. no pude asistir a la clase de esta mañana. Se le pegaron Ah, las bueno, no. hijas más bien. No, Cristian, yo no soy como tú. Cristian sí todavía debe estar dormido, acostado. No, si es que no puedo ni prender el micrófono aquí a la bulla en el trabajo. Cristian está en su trabajo, Laura también está en su trabajo. Bueno, yo sé que están haciendo un buen esfuerzo de recibir la clase y los felicito. Felicito también a todos los estudiantes que nos vean de manera sincrónica. Sé que pronto cada uno tiene sus situaciones. Algunos vienen de sus prácticas, porque sé que hoy iniciaron una práctica deportiva algunos de ustedes. Entiendo la situación, pero justamente la virtualidad, justamente esta estrategia que estamos utilizando desde el programa está buscando justamente eso, que no nos perdamos de nada. Aquí en la clase queda grabada para que la estudien, la repasen. Ya mover la clase de pronto para los que de pronto tienen su práctica antes de, pues es difícil, ¿cierto? Simplemente lograrnos adaptar, simplemente lograrse en conectar en el transporte de pronto de vuelta a casa para cuando pronto lleguen se puedan conectar. Bueno, hay diferentes estrategias. Ahorita el tema de la tecnología nos va a colaborar en de pronto sobrellevar esta transición, ¿vale? Profe, ¿y de casualidad tú no tienes tiempo, digamos, para poner la clase el jueves? Y Cristian, pues, podría también. O sea, pues te estoy preguntando, Cristian, sí, pues. Sí, no, Y es que profe. No, justamente, Lau, yo no. Perdón, profe, qué pena. No, pues yo no sí, puedo. Sí, yo digamos los jueves sí. Es el único día que no tengo clase y pues lo tengo ocupado todo el día. sí, no, efectivamente, Laura, y de una vez a los estudiantes que nos vean de manera asincrónica, el mensaje justamente, mi tarea era esa. Recuerden que mi tarea en la clase pasada era consultar pues el tema del tema del horario, pero ya después de haber consultado, ya el horario pues nos determina estar así, ¿no? Nos determina estar así conectados hasta ahora. Entonces, pues digamos que vamos a hacer el mejor esfuerzo. Los invito a hacer el mejor esfuerzo en estas sesiones de los viernes que nos quedan, a los que de pronto tienen alguna práctica, porque pues si bien es cierto, tratar de adaptarlo a todos va a ser complicado. Entonces es justo. A María Fernanda también, por ejemplo, es de las estudiantes que no logra estar una clase, pero sí está la otra, y ella hace su mejor esfuerzo conectarse. Entonces en este momento es más de adaptarnos, ¿vale, Laura? Entonces, para Listo, que profe. pronto hagamos el esfuerzo de ver la clase de manera sincrónica. Yo sé que pronto de en vivo es más chévere, más agradable, de pronto por las preguntas y demás, pero pues digamos hay que también adaptarnos, hay que también tener un poder de adaptación y de saber entender, de pronto lograrse conectar a medida que van en el transporte. Mire, Cristian ahí se está conectando en el trabajo. Bueno, hay bastantes estrategias y siempre pues Eso que hice buscando me fue hacer. el internet, profe. Me tocó pagar un paquete de datos para conectarme. Sí, no, pues digamos que Ah, pues, el rico siempre humillando al pobre. bueno, 2.000 pesos, tranquilos, paquete de tranquilos. 2.000. Tranquilos, tranquilos. La idea cuál es? La idea es cuál, que no nos logremos adaptar, ni yendo a los extremos, tampoco yendo a extremos, pero sí que nos logremos adaptar. Entonces, de esa manera terminamos la sesión de hoy. Nos vemos el lunes, equipo. Nos vemos el lunes. Un saludo a todos. Espero que Laura se encuentre bien, Cristian, todos que nos logren ver y nos vemos la próxima sesión. Nos vemos el lunes. Listo, Listo, profe. profe, muchas Feliz fin de gracias. semana. Chao, Chao, Cristian. chao, Vale, Laura. chao, Cristian, chao, Laura. Vale.